Bueno, primero que nada, agradecimiento a la editorial Colligüe, ¿no? Es decir, esta colección se inicia en el año 2002, es decir, en plena crisis económica. Bueno, antes de no nos vamos a meter en el presente, pero lo que yo les quiero decir es que en ese momento la idea que empieza a surgir es la de hacer una colección que ponga en valor la producción académica argentina. En ese sentido, un poco el panorama que nosotros nos encontrábamos era que muchas veces las excelentes traducciones argentinas preparadas por excelentísimos académicos terminaban saliendo, por ejemplo, en Gredos, en otras editoriales españolas, un poco desperdigadas, ¿no? Entonces, un poco nuestra idea era reinterpretar los clásicos universales, para decir un par de palabras sobre esto, a partir de la producción académica argentina. En ese sentido, nosotros siempre tratamos, dentro de lo posible, de abrirnos a más allá de Occidente, ¿no? Por ejemplo, salir un poco de latín, griego, alemán, francés y, por ejemplo, incorporar el sánscrito. Tenemos una traducción del sánscrito, y también incorporar lenguas menos frecuentadas, como por ejemplo el ruso. En ese sentido, hay muchos títulos de literatura rusa del siglo XIX, algunos del XX, que fueron traducidos más o menos al mismo tiempo en el cual se fundaba la cátedra de literaturas eslavas en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, un poco la idea, y esto se ve muy bien con los textos del ruso, era traducir directamente desde la lengua original. Esto para nosotros, filólogos, o que queremos, o en mi caso que quisiera o quiero ser filólogo, puede ser una obviedad. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de la literatura rusa, muchas veces nos ocurría que nos encontrábamos con traducciones que venían, por ejemplo, del francés. Bien, entonces una de las cosas que intenta hacer esta traducción es poner en valor el trabajo académico y el trabajo del traductor. Ustedes saben, no les voy a hablar de esto, porque sería para muy largo, que el traductor muchas veces ejerce una tarea que es considerada sospechosa, que es muchas veces considerada sospechosa, ¿no? Entonces está la famosa invisibilidad del traductor, de la cual ha hablado abundantemente Lorenz Benuti, no me voy a meter en eso, pero muchas veces un poco la idea es que el traductor hace una tarea sospechosa, traductor traidor, ¿no? Ese tipo de adagios que lo que hacen es como cristalizar un sentido común en contra de la traducción. Bueno, contra esa doxa, contra ese sentido común, nosotros un poco lo que queremos hacer es poner en valor la tarea del académico, la tarea del traductor. Por supuesto que en este contexto de ataque a las universidades me parece importante recalcar esta cuestión de subrayar, esta cuestión de la tarea del académico. Pero volviendo a la colección, como nosotros valorizamos la tarea del traductor, es que todos los textos indican exactamente, es decir, el traductor dice qué es lo que ha hecho con la traducción, ¿no? Porque en muchos casos estas traducciones son retraducciones. Y la retraducción siempre supone una inscripción en la historicidad de las traducciones. Es decir, cada uno de los traductores nos dice, bueno, ¿qué pasó con las traducciones anteriores? Y cómo me posiciono yo frente a la tradición de traducciones. Entonces, eso está muy explicitado en todos los volúmenes de la colección y tiene que ver precisamente con esta puesta en valor de la traducción y de la producción académica argentina. Esto quiero ser muy claro, muy taxativo, que para nosotros, para mí en particular, pero creo que el espíritu es compartido, es muy importante poner en valor lo que se produce en las universidades y en el sistema científico argentino. Podríamos seguir hablando sobre la importancia de la retraducción, sobre la importancia de que una cultura se deje
invadir, por así decir, por las letras, por las lenguas de otra cultura, pero solamente quería, para ir terminando, hacer una pequeña reflexión final, si se quiere, de tinte político, en relación al aplanamiento del lenguaje en el cual vivimos, porque si nosotros le pedimos a la IA que nos fabrique una imagen de Homero o de Odiseo, a la IA, es decir, a la llamada inteligencia artificial, seguramente la IA nos va a dar una estampa kitsch, promedio de otras miles de estampas kitsch que circulan por la red. Probablemente nos entregue la IA a un Odiseo con la cara de Brad Pitt o con algún actor de los años 50. Es la lógica del narcisismo contemporáneo. El pasado es como yo, es decir, como mi sentido común epocal lo imagina. Sobre este equívoco, que se basa en la destrucción de la capacidad de imaginar la alteridad, se fundan también las narrativas de las actuales extremas derechas que hacen de unos griegos rubios y blancos la esencia de Occidente, signifique lo que signifique esa vaguedad. Esos discursos contemporáneos, en general cruzados por preocupaciones identitarias, potencian al máximo el anacronismo y la no escucha del pasado. Son como la versión en meme de las hipótesis de Lugones, quien sostenía la particular hipótesis de que los gauchos, la risueña hipótesis de que los gauchos tienen un linaje helénico, que Hernández es nuestro Homero. Digo, hago esta asociación justamente ahora que estábamos con el Martín Fierro, que la vamos a presentar el domingo que viene. Tal es la lógica narcisista de los usos de la tradición. Es sobreimprimirle, ¿no?, a un texto anterior, de la forma más rápida posible, mi propio horizonte de lectura. Por el contrario, la filología se basa en escuchar la voz de una alteridad. En este caso, quiero decir, en este caso en particular, la voz de Homero. Es un ejercicio hermenéutico que nos dice, hasta acá sabemos, pero del resto dudamos. Podría ser de tal o cual otro modo, la interpretación que ha prevalecido es esta, pero podría cambiar, que nos lleva aparentemente por ese camino, pero podría ser de otro modo, etcétera, etcétera, etcétera. La filología, entonces, nos deja pues en una situación de saber limitado, diría más todavía, saber autolimitado frente al texto. Y es en esa limitación en donde surge la escucha de la alteridad. Algo similar ocurre con la buena divulgación. Maribel, por ejemplo, en su libro sobre los emperadores romanos, nos aclara que no sabemos cómo era el rostro de Augusto, por motivos que van desde la mala identificación de las estatuas hasta el hecho de que al patrón idealizante del aparato de poder romano poco le importaba el realismo. Imagínense el desastre que haría la IA si le pedimos dar una imagen de Augusto hablando con Virgilio o de Augusto y Virgilio sacándose una selfie. ¿Por qué no? Eso es imaginar muy poco, aunque destruyendo la naturaleza, dado que cada pedido de imagen a la IA le insume al servidor, como se sabe, al menos medio litro de agua. Inversamente, la filología y la buena divulgación nos invitan a imaginar mucho con lo poco que conocemos, siendo ese poco, entre muchas comillas, en el caso que hoy nos convoca, la voz de Homero. Por supuesto, hay una traducción en el medio y sobre ella hablarán mis colegas, mis talentosas colegas. Pero lo que yo quisiera ir adelantando es que la traducción es respetuosa de la sintaxis homérica con su tendencia a la parataxis. Marca esta, la parataxis, por supuesto, de la oralidad. La traducción, pues, se abre una lengua otra, la de la letra homérica, sin convertirla del todo en nuestra lengua. La traducción es albergue de lo lejano, al decir del teórico precisamente de la traducción, Antoine Berman. En este contexto, pues, de aplanamiento del lenguaje, los invito a salir un poco del griterío y a dejarse llevar por la voz de Homero, traída a nuestro presente, hoy, ahora, por la notabilísima edición de Marta Aleso. Muchas gracias. Bueno, a ver si... Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta hermosa presentación de esta presentación. Yo voy a ser breve y me voy a referir más que nada a nuestra autora de esta traducción, edición y notas.
En principio, como todos sabemos, Odisea es la historia de un viaje, un regreso, un nostos. Y la publicación de esta traducción que hoy presentamos también puede concebirse como un viaje, como tal. Una verdadera trayectoria de su autora en torno a una de las obras más emblemáticas de la literatura de todos los tiempos. Como dice nuestra poesía vernácula, la Pampa es un viejo mar. Y en sus aguas, o en sus arenas, si queremos ser más literales, Marta Lesso encontró su la que es la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, su hogar académico. Allí, Marta dedicó muchos años y empeños a Odisea, en sus clases, en sus investigaciones, en la formación de sus discípulas, las que estamos acá acompañadas en este momento, y en su traducción, que ahora tenemos al alcance de la mano. En ese periplo, ese periplo tiene su punto de partida en sus estudios de grado, cuando llegada a La Pampa, a Santa Rosa, estudió la carrera de letras. Y ese viaje no se detuvo nunca, porque desde el primer momento Marta se enamoró de la lengua y la literatura griega, y lo que se ama no se abandona. Por eso, este encuentro de hoy, para dar a conocer a Odisea, publicada por Poligüe, es para nosotros, los que la conocemos y hemos compartido su trabajo en la Universidad de La Pampa, pero para muchos más de los que están acá presentes, es mucho más que la presentación de un libro, es un reconocimiento. Porque Marta, como ninguna otra persona en nuestro ámbito, entendió la relevancia que tiene la tarea filosófica para los estudios literarios y para la formación de investigadores y docentes en letras. Y en ese sentido, y tal vez como forma de esas casualidades a las que los que vemos el mundo a través de la literatura merece mencionarse, esta esperada traducción de Odisea coincide con la creación del Observatorio de Filología, Ciencia y Cultura en el seno del Instituto de Estudios Americanos y Europeos de nuestra facultad. Nuestro IDEA es el centro al que pertenecemos todas nosotras, incluidas. La traducción, edición y notas de Odisea de Marta Lesso es una producción avant la lettre, ¿no?, que se enmarca claramente en los objetivos de este observatorio y que de alguna manera oficia como faro de los desafíos que esperan a su grupo de trabajo. Este observatorio de Filología, Ciencia y Cultura, dirigido por Paola Druile, co-dirigido por Laura Pérez, recoge las enseñanzas y las expectativas de Marta y espera volcarlas en actividades filológicas y culturales integrales con un impacto social e interdisciplinario concreto. Por ello, nuclea a docentes e investigadores jóvenes y comprometidos como Juan Cruz López Rach, que es el secretario, Carolina Domínguez, Federico Asís González, Mario Narváez, Lucía Rivas y Karina Cascón, quienes aportarán distintas miradas epistemológicas a los problemas filológicos, discursivos y comunicativos a los que se abocarán con su trabajo. Por eso, esta presentación, que es un broche de oro en realidad a toda una línea de trabajo desarrollada durante una carrera sostenida, impecable, indiscutida, es también una puerta de entrada a esta nueva época en el IDEAE, nuestro instituto, de la mano del Observatorio de Filología, Ciencia y Cultura. Así que simplemente me resta decir, antes de darle las palabras a las especialistas en filología griega, felicitaciones Marta, felicitaciones Paola y Laura, y muchas gracias Editorial Poligüe.
Gracias Mariano, gracias Raquel por las presentaciones, gracias Fernando con anterioridad y gracias a todas y a todos quienes están hoy presentes para esta presentación. Mi nombre es Paola Ruille, como ya lo anticipó Raquel, y tengo el inmenso privilegio de haber trabajado junto a Marta durante más de 2 décadas. En este tiempo he sido testigo de la extraordinaria traducción, que es más, tuve en mis manos los primeros manuscritos que Marta me dio el honor de corregir, revisar, decimos nosotras, y que la editorial Coligüe ha tenido la sabiduría de publicar. Por eso, permítanme afirmar con total convicción que la Odisea, traducida por Marta Leso, no es solo una versión más de este clásico. Es una obra que marca un antes y un después, como también anticipó Mariano. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Primero, porque Marta no se limita a traducir, recrea. Con una inteligencia poética admirable, nos ofrece una versión en castellano completamente actualizada, moderna y viva. Pero además, y aquí radica su genialidad, logra preservar la métrica original del poema homérico y brindarnos una traducción literal del griego, una tarea titánica para quienes llevamos a cabo este tipo de empresa. Esta estructura métrica tradicional sobre la cual me focalizo, como estarán observando, escuchando, se ve equilibrada por un tono narrativo claro y envolvente que facilita y enriquece la lectura, dotando a la traducción de un ritmo y una musicalidad que nos hace sentir que Homero mismo nos está cantando. Es sin duda una odisea que fluye como las mejores novelas épicas contemporáneas para los más jóvenes, que están tan acostumbrados hoy en día. El género épico ha sido un boom desde que lo lee mi hija y anteriormente, pero veo nuevas versiones que están surgiendo donde se recrean una y otra vez mitos de Homero. Sin perder, sin embargo, la Odisea de Marta, un gramo de su profundidad milenaria. La segunda razón es que esta traducción es el resultado de más de 25 años de investigación rigurosa, como anticipó Raquel. Sí, lo escucharon bien. Más de un cuarto de siglo. Marta conoció a Odiseo hace más de 25 años y desde ese entonces ha navegado junto a él por los mares del mito, la filología y la literatura universal. Su obra no solo traduce, interpreta, ilumina y amplía. La introducción que acompaña la traducción también es una joya crítica que nos permite entrar en diálogo con el poema desde una perspectiva profundamente reflexiva y actual. Las notas al pie, lejos de interrumpir, y es algo excesivamente meritorio para nosotros que enseñamos literatura griega, las notas al pie de página son muy escasas en las versiones que tenemos traducidas de la Odisea. Y son inmensas, fíjense lo que es este tomo, ¿sí? Y la letra es pequeña, por lo cual estamos hablando de algo inmenso, un trabajo magnífico, que también acompaña con un compendio bibliográfico sumamente actualizado, por supuesto, junto a un índice de nombres propios y gentilicio que nos invita a seguir explorando en este universo fascinante y para los más jóvenes conocer un poco más acerca de sus héroes, heroínas que aparecen en las famosas novelas épicas del momento. Así que, sin más preámbulos, las invito a sumergirnos en esta travesía apasionante con una entrevista a la traductora Marta Leso. Paola, ya que vamos a hacer una entrevista, lo primero quiero decir, después de tantas alabanzas, que agradezco por supuesto, para que el público no se confunda de que tienen una eminencia, lo cual no es verdad. Yo debo confesar que lo que pretendo es que sea útil, que digamos, que la gente joven la maneje y todo eso que leyó los cuentos cuando era niño parcialmente, que Odisea siglo XXI, los cuentos que yo les compro a mis nietos, digamos, sobre el Cíclope, sobre las sirenas. Bueno, acá tienen la obra original.
digamos, y es cierto que volqué, digamos, la experiencia de todas las clases que tuve durante tantísimo tiempo en la Facultad de Ciencias Humanas, eso es cierto, y valiendo, fueron el segundo año, que ahora acá tengo la heredera que bueno, está con la materia, ¿no? Después que yo me jubilé. Esa experiencia que me llevó a hacer una obra de que sean fáciles las revisiones internas, o sea, bueno, que se murió acá, resulta que estaba en el otro canto, en tal situación, porque vamos a ser realistas. Nadie se siente, dice, ay, voy a leer la Odisea, me voy a leer de la primera página a la última, no. Entonces también traté de que cada episodio tuviera una humedad, porque si leen un canto completo, bueno, listo, albricias, digamos. Pero además los cantos que cada fragmento sirva, porque si voy a leer el episodio de Circe o el episodio de la catábasis del descenso a los infiernos, que está parcializado en varias partes, digamos, bueno, que una parte les sirva y las notas les sirvan. No pienses que esto es académico así, cierto que seguí cada verso literalmente, cosas que a veces, bueno, se ha señalado, mirá, como decir, mira, hipérbano, sacalo porque queda ambiguo el significado y en fin. Pero el tema es, incluso la introducción, que le sirva a la gente. Yo, como decía, he dado el segundo año y vienen muchas veces a leerse un libro entero, los chicos, la verdad se ha dicho, ¿no es cierto? Entonces, que le sirva a esa gente joven que se inicia la carrera de letras, al que le gusta la literatura y por ahí no es el que hace la carrera de letras, pero que tenga una cosa que esto está bien hecho en el sentido de que sí, yo respeto el griego, respeto lo que dice, respeto la Odisea, respeto punto por punto la épica, pero que pueda acceder fácilmente, que no le sea una cosa imposible de acceder. Ese es mi objetivo. Gracias, chica, y Mariana y todo por la alabanza, pero no den una idea equivocada porque después la gente va a decir que son como... Igualmente la realidad es que a partir de esto Odisea ya no existe en otra Odisea. ¡Ay, bien, muy bien! Gracias. Bueno, ¿comenzamos? Sí, dale. Detengámonos un momento y viajemos con la imaginación. Pensemos en Homero, pensemos en Ilíada, el otro inigualable poema épico de la Grecia arcaica, y en la Odisea, esas dos piedras angulares de la literatura universal. Sin Homero, los cimientos mismos de la tradición literaria occidental se tambalearían. Los grandes motivos que han inspirado a generaciones, heroísmo, egoísmo también, nostalgia, astucia, destino, gloria, pérdida, quizás no tendrían la profundidad ni la resonancia que hoy les atribuimos. 3000 años de relato, poesía, de pensamiento podrían haber sido radicalmente distintos. Sabemos que un medio de transmisión de sus obras fue el papiro, ese noble soporte que yo adoro, decirlo, vegetal, que ha desafiado al tiempo cuando las condiciones le fueron propicias. Y si buscamos el lugar del mundo donde estos papiros encontraron su refugio perfecto, no podemos sino mirar hacia el norte de Egipto y la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, no solo como depósito de textos, sino como un taller intelectual, como laboratorio de conocimiento. No fue una biblioteca en sentido moderno, fue una utopía realizada, donde el saber no solo se copiaba y acumulaba, sino que se estudiaba, confrontaba, se corregía y se preservaba. Sin embargo, una pregunta sigue flotando en el aire, esquiva, sin una respuesta definitiva. Una pregunta tan antigua como fascinante, y que hoy quiero poner en el centro de la conversación con Marta, con quien más puede iluminarnos en ese sentido. ¿Existió realmente Homero? Bueno, existió Homero, a ver, existió Sócrates. ¿Cuál era Sócrates? ¿El de Aristófanes o el de Platón? Existió, mira, pero existió Jesús, sí, hay varias versiones sobre este carismático que dio esos ejemplos de vida. ¿Existió Averón?
Sí, existió, pero ¿cuál es la verdadera? ¿La que dicen los fanáticos de Eva o lo que dicen los gorilas, digamos, ¿no? Entonces, ¿existió Homero? Les digo mi opinión personal, esto es una creación colectiva. Homero sí existió. Que pergeñó toda Ilíada y toda Odisea, no. La verdad que no, es una creación colectiva que se fue haciendo. Bueno, eso también lo voy señalando en las notas. Hay episodios que son propios de una época y hay episodios que son propios de hace 3 siglos anteriores. Eso, al ser una creación colectiva que va eliminando todo lo que es accesorio y va al núcleo, además otra cosa que quiero visitar. Una vez un chico, un alumno, se me enojó cuando yo dije que Homero no existió, porque si venimos acá, solamente no existió, Homero no existió, pero por favor. Entonces ahí le tuve que explicar, mira, si estás en la universidad, se trata de cuestionar todo, porque ni te creas que yo te estoy diciendo todo, tenés que ir y comprobarlo y cuestionarlo para empezar. Eso es la universidad. Bueno, primera lección, ¿cierto? Pero el tema de Homero justamente es claramente una creación, es difícil imaginarlo, porque tiene una estructura tan complicada que si ni un novelista moderno la tiene, con a la manera de cajas chinas, relatos adentro de relatos, y absolutamente distinta de Ilíada. En todo caso diré que no es el mismo autor, si es que hay un autor, que por supuesto no lo hay. Bueno, pero lo que quería mencionar, que esta es la versión canónica de muchos aedos que cantaban muchas aventuras, que cantaban que Penélope no había sido tan fiel, que había dado esperanza a cada uno de los pretendientes, por separado, por no que siquiera aparece ahí al lado. Entonces, ¿qué quedó? Quedó como la Biblia. La Biblia, tenemos la versión canónica y tenemos los deuterocanónicos o los apócrifos del Antiguo Testamento, los apócrifos del Nuevo Testamento, pero porque se sentó un sínodo y dijo, señores, esto es el dogma y se acabó la historieta. Bueno, con esto pasa lo mismo. Esta es la versión canónica. Quedan muchas historias que después fructifican, digamos, en otros cantos que no tuvieron tanta suerte. Ahora, como vos bien dijiste, es importante que esto tiene 3.000 años. 3.000 años tiene de antigüedad. Pero, si no hubieran existido los Ptolomeos en Egipto, que financiaron la Biblioteca de Alejandría, que financiaron el museo, que trajeron todos los sabios, que siempre los sabios, me meto ahí, siempre los sabios son pobres, para decir la verdad. Entonces, si no, porque además lo único que saben es ponerse y trabajar. Entonces, si no hubieran existido los Ptolomeos en Egipto, que dijeron, vengan todos los sabios del universo, laburen acá, van a tener de todo, van a vivir como reyes, van a educar a los hijos de los reyes, pero también, bueno, entonces si no hubiera existido Aristarco, bueno, todos los que ahí hicieron todo este trabajo de edición, no tendríamos tampoco Homero acá, no tendríamos Homero acá. Entonces cada uno a través de los siglos ha puesto su granito de arena en esto que tenemos hoy acá, ¿no es cierto? Que, bueno, tratamos de reproducir lo más fiel posible, pero en los 3.000 años de historia han pasado cosas en el medio. Claro. Sí. A ver. Sigamos. Uno de los cantos más famosos, el canto 11. Sí. Que es la séptima aventura de la Odisea, cuando Odisea se adentra en el Hades, ¿no? Esa fascinación que tenemos los seres humanos por la muerte, la vida y la muerte. Sí. Homero abandona los relatos de marinos para ofrecernos una composición de otro orden, una poética existencial donde cada escena contiene otra, cada sombra encierra una historia y cada voz convoca ecos
de distintas épocas y creencias. En este sentido no estamos ante un simple descenso al inframundo, coincidirás con esto, sino ante una arquitectura narrativa fascinante, hecha de capas superpuestas de mitología, religión y memoria, en la que el héroe no desciende a las profundidades, sino que viaja más allá de los límites del mundo, hacia un oeste simbólico donde se cruzan el tiempo y el alma. Ahora bien, ¿cómo es posible, te pregunto Marta, que una obra compuesta hace 3000 años despliegue una estructura tan sofisticada y moderna al punto de recordarnos las célebres cajas chinas de la narrativa contemporánea? Bueno, eso sí, es una buena pregunta. La estructura de Odisea, bueno, esa es una cosa que nunca, yo no sé, nunca he encontrado con claridad a alguien que hablara de la estructura de Odisea. Son 40 días nomás. De todos los 20 años, de los 10 años que pasó Odiseo en Troya, y de los 10 años que le costó volver, quedándose con Circe acá, con Calipso allá, bueno, de esos 10 años, 7 estuvo con Calipso. Bien. Hasta que, bueno, 7 años ya es bastante. Lloraba a la orilla que ya quería ver a su mujer legítima, y Calipso le decía, pero yo soy más hermosa, ¿sí? Y te doy la inmortalidad, ¿vale? Bueno. Y él decía, sí, pero es mi mujer legítima, después de 7 años. Bueno, todo esto, que más se conocen las aventuras, digamos, esta del Hades, que no es un descenso al infierno, sino que las almas vienen, que se encuentra con la madre, que hay partes menos conocidas, como mujeres que vienen y le hablan después, que digamos, es justamente el canto más complejo, es el canto más complejo. Pero todos los cantos son complejos y tienen estructura de canción. Estas aventuras las cuenta Odiseo solo, porque no tiene ningún testigo, en la isla de los Feacios. Son 4 cantos de Nueva Rosa en donde él cuenta que la sirena lo quisieron seducir y el que es un vivo bárbaro se escapó porque se puso cera en la oreja y descendió al infierno y volvió para arriba y Tiresias le dijo esto, le dijo lo otro, y todas las historias que se han recreado, por eso es importante, yo digo leer el original, porque se han recreado de 1000 maneras. El descenso a los infiernos, que no es descenso, bueno, como acabo de decir, tenemos a Virgilio, tenemos la Divina Comedia, que se ha publicado recientemente en Coligüe. Se ha repetido infinitamente esos temas literarios. Pero esas aventuras, no sé si se pone suficiente énfasis en que es un cuento de Odisea. Eso las cuenta Odiseo. Las cuenta Odiseo de la isla de Feacio, donde ya ha perdido a todos los compañeros, porque se comieron las vacas del sol y entonces ahí terminaron de morir todos. Cosa que tenían prohibido, y bueno, el pobre Odiseo se pasó todo el viaje también tratando que los compañeros le hicieran desastres por el camino, y él vuelve solo, porque el Cíclope lo maldice Poseidón, que es el padre del Cíclope, y le dice que vuelva solo. Entonces él llega a la isla de los Feacios y cuenta todo eso, que puede ser una gran mentira, porque Odiseo es el gran mentiroso, es el gran fabulador, es el gran contador de historias. Entonces, él ni Atenea está, porque Atenea, que lo protegió la Ilíada, lo protegió mal, porque viéndose de malas artes incluso, lo abandona totalmente de pronto para irse en Itaca, claro, diciendo, a ver, Telémaco, despertate un poco, a ver qué pasó con tu padre, y toda la primera parte es la telemaquía, que es el viaje iniciático del hijo de Telémaco, y que podría ser como una obra en sí misma, digamos, ¿no? Pero todas las obras de él, todas las aventuras que tiene, las cuenta él, solo, sin un testigo, no hay un compañero, no hay nada. Entonces, ¿es verdad o no es verdad que pasó por todas esas aventuras? Y después cuando llega a la casa, y llega una mujer legítima por 20 años. Claro. Siempre pasan cosas. Sí, y bueno, una de las cosas que la mujer que lo esperaba, tejía, destejía y todo,
cuando vio ese hijo llegar, dijo, una cosa es idealizar al esposo ausente, otra cosa es acá Que llega como mendigo. llega disfrazado de mendigo para engañar, bueno, porque sí, lo había a su vez. Pero también le cuenta, a ver, no sé si tienen presente que después él se acuesta esa noche con la mujer, ella le pone una prueba infame para empezar. Sí, para ver si es cierto el marido, porque está bueno. Y él dice, mira, justamente Tiresias, cuando yo lo encontré en el infierno, me dijo que tenía que ir hasta el otro lado del mundo. En La Pampa se representó una tragedia, hicieron una vez los chicos, yo quedé admirada porque pusieron énfasis en esa parte que nadie tiene en cuenta, que Odiseo después dice, mirá, a mí me quedan todas las aventuras, me queda ir hasta los confines del mundo a buscar uno y molar no sé cuántas vacas para agradecerle a no sé quién, y se va de nuevo, ¿viste? Dante trágicamente lo mata. Dante lo mata a Odiseo. Sí. Mira. El mito. Claro, porque hay mitos de cómo muere y que mata accidentalmente un hijo que había tenido con Circe, que no está en la parte canónica. Claro, hubo hijos por todos lados. Acá está. No. Posteriormente una serie de mitos comienzan a reproducir. Claro. Bueno, no, que habíamos quedado por la duda que no tengamos mucho tiempo, no sé qué otra pregunta tenés preparada, juro que no me la tiempo. Sí, no, que había quedado si alguien por ahí quería hacer preguntas y podemos terminar con esto que a lo mejor me pueden motivar. Sí. Que ya nombraste. Las aventuras de Odiseo no solo nos transportan por mares y mitos, sino que también abren poderosas fisuras por donde asoma la compleja y a menudo conflictiva construcción del género en la antigüedad. Las sirenas, por ejemplo, no seducen con la dulzura de su canto, sino con la astucia de su contenido muchas veces. Elogian las hazañas bélicas del héroe y exhiben un saber inquietante sobre su hogar, su destino, encarnando así el miedo ancestral a una inteligencia femenina que conoce, seduce y devora. Exila y Caritis, monstruos de forma femenina, que después tenemos Piratas del Caribe, que hacen una recreación de varios de estos personajes mitológicos, son alegorías feroces de esa misoginia estructural que la literatura occidental ha reproducido durante siglos con matices y máscaras diversas. Incluso Calipso, diosa amorosa, romántica, que intenta retener a Odiseo llora, se quiere ir, extraña su hogar, es representada como un obstáculo, aun cuando ofrece a Odiseo la eternidad por el amor. Y sin embargo, frente a esta galería de lo femenino como amenaza o como desvío, emergen con fuerza otras figuras que subvierten el discurso dominante. Penélope, Nausicaa, Circe, pero vas a tener que darnos tu opinión al respecto. Estas mujeres no son solo personajes, sino puntos de inflexión en la mirada patriarcal del relato. Entonces, ¿qué nos dicen estos personajes tan antiguos y al mismo tiempo tan modernos sobre la mirada de Homero sobre lo femenino? Muy bien. No sé qué responder otra vez. Bueno, Circe, que es nuestra favorita, porque tenemos una revista académica que se llama Circe, es maravilloso porque va a verla Odiseo contra el consejo de todos sus compañeros que le dicen no vayas porque esta mujer que hace los usa a los hombres y después los cuelga ahí en el tapete. Es la famosa hechicera. Es la hechicera, muy atractiva, con un gineceo ahí, todas mujeres, viste que nada. Y entonces, Odiseo no se le iba a ver, Odiseo, que es curioso, total absolutamente, dijo, yo tengo que ir a conocer. Y aparece Hermes, ¿no? Que le da la Molly. Le da la Molly y dice, bueno, mira, llevas este amuleto, ¿no es cierto? O esta flor, que es una flor que no sabemos,
así, con la flor blanca y la raíz negra, qué sé yo, después la amor y no parece más. Y ambos se querían conocer, Circe y Odiseo. Y efectivamente, bueno, le hace la concesión graciosa, o sea, con esto, como claramente dijo Paola, Penélope y Circe no son ejemplo de toda la misoginia, que vos por eso también en distintas manos y en distintas voces, porque es poesía oral, no voy a contar porque si no, no terminamos más. Pero esto evidentemente es parte de otro ciclo épico, la Circe, de los argonautas, en fin, es otro ciclo y está inserta acá en Odisea. Pero ha permanecido con estas características como las amazonas, digamos, que tenían a los... nada que ver, pero de alguna manera son las mujeres que usaban a los hombres nada más que para ser inseminadas y después los mataban. ¿Para qué otra cosa sirve? Circe los convertía en animales. Circe los convertía en animales. Circe los convierte en animales, porque también los compañeros después se quedaron. Algunos murieron. Sí, y después, entonces Odiseo le dijo, no me puedo acostar contigo hasta que no vuelva, mis compañeros no los conviertan en animales. Entonces ella los convierte. Y se quedan un año, hasta que al año Circe dice, bueno, listo, ya está. Circe le dice, listo, le señala, porque tiene también capacidades proféticas, y le señala todo el viaje a la Hades, que vaya, bueno, después él tiene que volver, ¿no es cierto? Pero Circe al año dice, bueno, ya está, mira, no te mato, no, le hace la concesión graciosa de no matarlo y colgarlo ahí como en otras sagas sucede, digamos, que ella venía un rey, le ofrecía un reino, ella lo usaba y después lo colgaba ahí. Pero esas son otras sagas. Y efectivamente, Circe es una mujer poderosa, bueno, muy bella, evidentemente, la belleza es un valor, no será la belleza canónica que tenemos, la belleza que es nuestra ahora, pero porque no es el modelo rubio de ojos celestes, no, vieron ustedes los lagos griegos, que no sé si son del gusto actual, el pelo bien negro, cetrinos, en fin. Y después Penélope, hay estudios muy interesantes que se están haciendo ahora en Inglaterra, yo he leído, donde analizan el personaje y la actitud de Odiseo ante el personaje. Porque cuando Penélope se hace regalar joyas de oro, no es que estaban los pretendientes ahí, que eran todos malos y se comían la sierra de Odiseo. A cada uno, como ellos mismos dicen, le da esperanzas de boda, pero se hace regalar cosas, joyas. Y él, que está disfrazado de mendigo, lo observa, no me acuerdo si es el canto 12, me parece que es. No, más adelante, el 22, con 2 es, pero el 22. Que él dice, pero qué inteligente. O sea, también la actitud de él, que después, acá tenemos un especialista en tragedia, que después la tragedia se vuelve mucho más conservadora respecto del papel de la mujer. No son mujeres tan poderosas en el sentido de un poder económico y social, como es Penélope en su propio hijo, porque Penélope podría haber tranquilamente terminado con el tema del pretendiente comiéndose la hacienda. Y el pobre Telémaco llega a los 20 años, no sabe qué hacer, digamos, está perdido, no sabe cómo asumir el papel, y hasta duda de la paternidad. Dice, mi madre dice que soy hijo de Odiseo, pero yo no lo sé, dice en algún momento. Eso se ha discutido y yo no quiso decir que no era el padre Odiseo, sino que quiso decir no sé qué cosa. Eso es lo que... bueno, pero Penélope es una figura que se está viendo desde esa perspectiva. Y si querés perspectiva de género, hay otra situación... Brevemente. Sí, bueno, está bien. Hay otra situación no muy, digamos, digna de alabanza, que es cuando él llega, todas las criadas mujeres, además, pum,
las traidoras, pero bueno, eran las criadas de la casa, estaban con los pretendientes jóvenes, qué sé yo. Y él las mata. Les hace limpiar todo primero. Por la matanza de los hecho lo mismo. Y después las mata a todas. Entonces, allí hizo no solamente abuso de su situación masculina, porque él es el representante del patriarca del Oikos que se vuelve a instaurar, sino que de su poder, el poder absoluto del Señor, ¿no es cierto? De que, bueno, no, nada, mínima lesión, te mato sin ningún problema. Gracias, Marta, por la entrevista. Gracias, Coligüe, por la presentación. Bueno, todavía tenemos tiempo para algunas preguntas muy breves y respuestas muy breves. Ahí había una mano levantada. Sí, según tengo entendido, Circe los convirtió en cerdos, ¿verdad? Sí, en animales. Sí, en cerdos, sí. Pero cuando vuelven a ser varones están mucho más bellos, así te dicen sexo. En otra versión que yo leí, él se los come. Ni siquiera sabe que son sus compañeros. Sí, otra versión que yo leí. Primera noticia. Sí, se los comen y se quedan sin compañeros. Odiseo se come a sus compañeros. Se come a los cerdos. Claro. Que después se le cuenta que eran todos sus compañeros y ahí se queda solo. Pero esa es una de las versiones que yo leí. Creo que interesante, ¿no? Viste todas las vueltas de tuerca, ¿no? Bastante interesante. Porque otra cosa te diré que a ellos les gusta lo que se comen los pretendientes, son los cerdos grasosos y grandotes. Sí. No el lechoncito, no, porque sobre las costumbres y los temas morales y de lo que se considera, podemos hablar un día seguido, ¿viste? De que el suponente comercial era un disvalor total absoluto, cuando le gritan ahí en la isla de Feacio mercader, se larga a llorar, digamos, porque un mercader es lo peor que puede haber, manejar dinero. En cambio, qué sé yo, el día le dicen saqueador de ciudades a Agamenón, y la alabanza más grande que le viste, bueno, eso también hay que meterse, también traté de señalarlo en notas. Hay que meterse con los parámetros morales, no son los mismos, evidentemente. Eso también. Y los gustos. Una vez escuché un congreso en Chile, bueno, digo esto, que hablaba de las comidas. O sea, seguía todas las tragedias, todas hablaba de las comidas. Y viste, a veces te hacen ver una cosa que uno, a ver, yo esto palabrita por palabrita me lo viste, no me había dado cuenta, no come pescado. No come pescado porque viene de los navíos. Pues así, ¿para qué se tiene que comer la vaca del sol? Pescar y comer los pescados, ¿viste? Bueno, hay un artículo de Atienza, de Alicia Atienza, Creadores de Pan, Bebedores de Sí, Vino, que cuenta. Alicia Atienza es muy buena, homenista, digamos, me encanta sobre Alicia, Muy bien. Sí, bueno, la verdad que primero interesante esto de la editorial Coligüe. Yo me he criado leyendo cosas de la editorial Coligüe cuando era chiquito, que iba a la escuela con varias traducciones. Primero y principal, bueno, me interesa mucho el tema de Homero y toda la poesía homérica, la cuestión de la idea de decía, porque yo estoy estudiando profesor de historia y en la historia antigua nos basamos en la formación de la polis arcaica a partir de los cuentos de Homero y de toda la literatura épica de la Odisea y la Ilíada, ¿no? Quisiera hacer son dos preguntas, una más tipo conceptual y la otra más cuestión de la traducción que se estaba mencionando. Cuestión de traducción, ¿costó mucho traducir este griego antiguo, ¿no? Porque estamos hablando de un griego casi siglo IV o V a.C., al actual griego, sí costó mucho. Y la segunda pregunta es, ¿por qué se ensalza mucho la figura de Atenea, sabiendo que recién dijo que Atenea usó ardides oscuros para que Odiseo sobreviviera? Y se la saca muy del lugar a Circe o incluso a Calipso, digamos, ¿no? O sea, porque hay como una expresión de ideología, digamos, de la cuestión. No, vos decís que tiene más preeminencia en el Sí, como que se ensalza mucho a Atenea más que a Calipso. Bueno, no, lo que pasa es que a Calipso no sabemos prácticamente nada, no, Claro. no la trabaja mucho, eso es verdad.
decirse nada más que del canto que le corresponde, digamos. Y Atenea, mirá, vos sabés que la gran diferencia de Ilíada y Odisea es que acá aparece la asamblea de los dioses al principio y en el canto quinto, pero los dioses interfieren muy poco. Y Atenea te diré, está como, aparece como enamorada de Odiseo, muy humanizada. Tal es así que, bueno, cuando él llega a la playa y ella se muta continuamente de aspecto, ¿no es cierto? Y ella aparece como, no sé, un muchacho joven ahí que habla con él cuando llega a Ítaca y él no conoce su propia casa, digamos, su propia región, y entonces... Y cuando ve a este joven que se le acerca, le empieza a contar una historia de esa que se cuenta él, digamos, de que viene de no sé dónde, ¿no? Una mentira grande como una casa, y Atenea le dice, pero a mí no me mienta. Mira, porque claro, ella sabe que lo dice, bueno. Pero Atenea aparece como protegiéndolo y le ayuda efectivamente a la prueba del arco y todo para exterminar a los pretendientes, pero no es como la divinidad de Ilíada. Yo ahora estoy traduciendo Ilíada y llegaré a presentarla acá, si es que llego con muletas, no sé cómo que... pero me doy cuenta lo distinto que son. Y te respondo entonces lo primero que me preguntaste. A mí, yo me levanto a la mañana, a las 6 de la mañana, a traducir Ilíada. Vos me decís, ¿me cuesta? No me cuesta nada. Yo esto lo hago por gusto, ¿viste? Digamos. Yo la disfruto y yo digo, con eso yo no necesito nada, la disfruto. Y para mí leer el griego es muy difícil, chicos, no es difícil. Es mucho más difícil el latín. Sí, sí, la verdad, sí, el griego es prístino, no sé qué me dice acá los profesores de griego, pero el griego, tenés el primer enfrentamiento a la distinta grafía. Listo. ¿Te aprendiste el alfabeto? 2 clases que aprendiste el alfabeto. Y cada palabra es clara, es una idea, no es mucho más difícil, es traducir, no sé, bueno, Cicerón lo digo, pero no sé cómo se va a traducir la Eneida, pero te quiero decir que no es difícil el griego. Se puede, esto es un poco un dialecto, tiene cosas arcaizantes, pero si ves a Platón, Platón es complicado, todas las ideas y todo, pero no me digas que no se puede leer, ¿viste? Además que lees, no sé, el banquete de Platón tiene una actual, todo lo que acá, todas las variedades de género que estamos discutiendo ahora, el banquete de Platón, es súper moderno, ¿viste? Entonces, no es difícil el griego, ¿no es cierto? Juan, ¿vos qué decís? No, hay que dedicarle el tiempo, pero sobre todo... Pero sí, bueno, yo como dijo Raquel, parece que dijo, yo cuando Elena Huber dibujó la alfa en el pizarro, fue a La Pampa a enseñar griego, yo ya estaba terminando la carrera, bueno, no sé, lo hice como vocacional. Si acá hago una convención pública, yo no tengo griego en mi título de grado. Pero cuando Elena Huber hizo la alfa, yo dije, yo estoy para él. Yo quiero, ¿viste? Y no pensás, no hay que pensar, esto me va a dar plata, esto tengo que estudiar marketing, tengo que estudiar. No me importa nada. Yo voy a estudiar esto, me voy a dedicar a esto, porque hay que, no sé. La filología es una pasión, no sé, es una vocación. Fue la vida, porque no podía hacer otra cosa. No, la verdad, un filólogo es... Sí, no podía hacer otra cosa, ¿viste? O sea, no es una vocación, ahora me voy a dedicar. Completa, hay una sensación de completud. Yo te digo que tengo una edad que a mi edad a lo mejor la vieja tiene que hacer crucigramas, digamos, yo traduzco a la Ilíada, a mí me produce placer, me produce tranquilidad emocional, me produce control mental. Mindfulness. Claro, exacto, es eso, ¿viste? Pero bueno, obvio, yo no sé qué es lo que te tiene que gustar, qué sé yo, no sé.
como a otro le gustará otra cosa de la misma manera, no sé. Pero no es, yo para mí no es difícil, yo me sé, es que te lleva tiempo. Esto, ¿viste? No. Pero cada día, cada rato yo supongo que me levanto bien temprano porque no hay molestia de tener que ocuparse de las cosas. Y después tengo que dejar, y te juro que seguiría, ¿viste? Porque bueno, hay que ocuparse de ir al supermercado, de no sé qué, pagar las cuentas, no, bueno, hacer cosas. Pero yo seguiría así, pero con las chicas estamos traduciendo, acá tengo el equipo completo, de Filón de Alejandría, que no sé cómo escribía tanto esta gente, que llevamos 8 volúmenes, llevamos así, ¿viste? Hombre de Dios, como, bueno, yo no sé si les ha costado o no ha costado, pero lo hemos hecho, ¿viste? Y con excelente éxito. Así, qué sé yo, también re bien hecho lo que trabajaron este equipo con Filón de Alejandría, que es otro tipo de texto, ¿no es cierto? Pero traducir no es un esfuerzo, te lo complica todo. Bueno, te lo complica, sabes que toda la bibliografía secundaria que te tenés que leer en el plano académico. Porque tenés que responder, hacer los artículos, que el CONICET los apruebe, que los evaluadores te lo aprueben, todas las discusiones y qué sé yo. Pero el trabajo de base, la materia prima, no es. No hay que perder nunca ese punto de inicio, sentarse con el texto. No, es que sin el texto no, Sí. Claro, no se puede dar literatura, ni filosofía antigua, ni literatura antigua, ni historia antigua, perdonen ustedes, sin leer los textos en lengua original. Y en todo caso, una traducción que sea muy fiel a la original. Que ese es el punto. Ese es el punto, que sea fiel a la original. Bueno, tenemos una pregunta acá de Juan Napoli, que además solamente pregunta rápida y contesta rápido, pero además que Juan tradujo Eurípides, las tragedias, en esta misma colección, una traducción extraordinaria. Pregunta. Dos comentarios simplemente. Primero, bueno, agradecer justamente a Felipe y felicitar por la iniciativa de darnos esta oportunidad a todos los académicos, no me gusta, ¿no? Todos los amantes de la literatura griega o de la literatura clásica, de reunirnos en un foro común que es la visión político-clásica, ¿no? Digo, con menos ostentación, están cumpliendo la misma función que los Ptolomeos, ¿no? Muy bien. Un poquito por ese lado, ¿no? Y después Marta señalaba esto de la relación entre Odiseo como el gran mentiroso, sí. Y Penélope, aquella que hay muchos aspectos que no están desarrollados del todo respecto de su relación con los pretendientes, pero hay una novelita muy interesante de Margaret Atwood, Las 12 criadas, que llena este vacío, dice al final una frase que yo siempre la repito porque me parece extraordinaria. Esa noche, la noche del reencuentro, cuenta Penélope, porque el verdadero título de la obra es Penelopía. Cuenta ella esa noche. Cuenta ella esa noche y dice: Odiseo me contó de sus hazañas, de sus batallas, bien resumido la parte de Calipso, de sus encuentros. Yo le conté de mi fidelidad, de mi espera, de mi tesón. Ambos elegimos creer. Es genial, ambos elegimos creer, pero después seguimos adelante. Claro, está bien. Los dos mentimos. Ella sí tenía de quien aprender también. Sí, ¿no? claro.